estaba disgustado con su gobierno, su sistema, y él le escupió. En eso el guardia sacó la espada y dijo, dejaré que la cabeza de este perro permanezca en él y escupiendo sobre mi rey. Y David, quizás ni dándose cuenta de lo que estaba haciendo en el momento, pero él fue ungido. Y él dijo, dejadlo quieto, Dios le ha dicho que haga esto. Y él subió al cerro y lloró sobre Jerusalén, un rey rechazado. ¿Han notado ustedes que algunos centenares de años después, el hijo de David, siendo escupido en las calles, estuvo sobre el mismo cerro, contemplando a Jerusalén, un rey rechazado, y clamó a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste. Nunca cambió su naturaleza porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado. Por eso es que se cambió para ser hombre. Vemos en San Juan 12:20 que los griegos habían oído de él. Ahora, no hay hombre que pueda oír de él que a la vez no arda su corazón por verle, como Job y los profetas de la antigüedad. Todos querían verle. Entonces estos griegos vinieron a verle. Llegaron con Felipe, el cual era de Bethsaida, y le dijeron, Señor, deseamos ver a Jesús. Los griegos querían verle, pero no podían verle, porque él estaba en el templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Ahora, hallamos que en esto, estos griegos no le podían ver, y noten las palabras que Jesús les expresó después. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, ellos jamás podrían verle a él en ese cambio, en la máscara en que estaba entonces, porque él estaba velado en carne humana. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. Él fue enviado a los judíos desde luego en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Dios velado en carne humana, oculto a los incrédulos, pero siendo revelado a los creyentes. En Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahora, en el principio era el Verbo, o sea, la palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. En el principio, Él ni era Dios. Ahora, nuestra palabra Dios en inglés el día de hoy significa un objeto de adoración. ¿Cuán confuso es para la mente? Uno puede hacer un Dios de otra persona, usted puede hacer un Dios de cualquier cosa, pero en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, en el principio Dios, la palabra usada allí es Elohim. Elohim significa el autoexistente. Qué gran diferencia hay entre la palabra Elohim y nuestra palabra Dios. Elohim significa el autoexistente. Nosotros no podemos ser autoexistentes. Nosotros no podemos ser todopoderosos, omnipotentes, omnipresentes ni omniscientes. Elohim expresa todo eso. Nosotros no podemos ser eso. El árbol que uno adora como Dios o el edificio, esas cosas no son autoexistentes. Así que Dios en el principio era vida, el ser eterno. En Él habían atributos, y aquellos atributos llegaron a ser palabras, y la palabra o el Verbo llegó a ser carne. Jesús fue un redentor, y redimir significa traer de nuevo. Y para poder traerlo de nuevo tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Entonces pueden ver que toda la gente que no podrá ver esto, toda la gente no podrá ver esto porque no todos estuvieron allá en el principio en el pensamiento de Dios. ¿Ven? Fíjense en los sacerdotes. Cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra lo que él era, ellos dijeron es Belcebú. Eso mostró en dónde estaba su naturaleza. Estaba en el pensamiento moderno del día. Pero cuando la prostituta, a la cual él encontró en la entrada y le dijo, le mostró su señal de Mesías al decirle lo que ella había hecho. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos dirá todas estas cosas. Ella estaba reconociéndolo a Él como el Mesías, el ser ungido, por cuanto Él cuadraba con las calificaciones escriturales. ¿No lo pueden ver ustedes? Los dos pedazos de papel se estaban uniendo. Sabemos que cuando el Mesías venga... Ahora,
Dios quizás tuvo que mezclar esto y aquello para que la campana tuviera cierto sonido, así como el que moldea las campanas. Pero cuando Jesús se dio la media vuelta y dijo, yo soy el que habla contigo, y no hubo ninguna expresión como Belcebú, ella dejó su cántaro de agua, corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo eso? De juntar la antigua escritura con la experiencia que Jesús le estaba dando a ella. ¿Qué produjo? Produjo el Mesías. ¿Y notaron ustedes? Rápidamente sus pecados fueron perdonados. Por cuanto en el principio ella era redimible, por cuanto ella estaba en el pensamiento de Dios en el principio. Por lo tanto, ella fue redimida o traída nuevamente cuando ella vio la expresión de la Escritura manifestada de Jehová, lo que Él era, lo que Él es. Ahora, cuando Jesús vino, si Él hubiera venido con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado. Construir un arca y salir flotando. Eso no hubiera funcionado. Pero eso, Noé fue una porción de Dios. Él actuó en una forma muy peculiar, porque Él era peculiar. Su mensaje era raro, por cuanto era la palabra siendo hecha manifiesta. Él no hubiera podido venir con el mensaje de Moisés, por cuanto eso no hubiera funcionado. Moisés fue una porción de Dios, hecha manifiesta. Él fue la palabra expresada para aquella hora. Pero Jesús no pudo venir de esa manera. La Biblia no dijo que Él vendría de esa forma, pero cuando Él llegó a la escena, expresando exactamente como el Testamento había dicho que Él sería expresado, entonces todos aquellos que eran redimibles lo creyeron, por cuanto ellos eran los pensamientos de Dios, los atributos de Él allá en el principio fueron hechos carne y redimibles y fueron traídos nuevamente a Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio a ellos potestad de ser hijos de Dios, por cuanto ellos eran redimibles. Ellos estaban desde el principio en la expresión. Si pudiésemos parar aquí por un momento, si fuera posible, y pensar en eso, en esta noche, del mensaje de la hora, los pensamientos expresados de Jehová. Nos es dicho que antes de la fundación del mundo, que nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero. Entonces podemos ver los dos partidos, como dije al principio, porque uno es tan raro para el otro. Así tiene que ser, siempre fue así siempre ha sido, y así siempre será. Él fue el Verbo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, Dios, allá en los días del Antiguo Testamento, hallamos que después que Él hubo aparecido a su pueblo en distintas formas, Él se veló detrás de pieles de tejones. Dios ocultándose detrás de pieles de tejones en su propiciatorio. Hallamos que cómo fue que Salomón, cuando él dedicó el templo del Señor, y allí estaban colgadas estas pieles de tejones, el velo, cómo fue que él entró como la columna de fuego y como la nube, y bajó allí atrás, y se veló para el mundo de afuera. Pero por fe, Israel sabía que él estaba allá atrás. Ellos sabían que Él estaba allí, sin importar lo que ninguno de los impíos tenía que decir. Él estaba oculto del incrédulo. Pero el creyente, por fe, sabía que Él estaba allí, allá atrás. Ellos tenían misericordia, y Él estaba en su propiciatorio, lo cual era un gran secreto. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el entrar detrás de esas pieles era muerte. Hoy en día, el quedarse afuera de allí es muerte. Allá entonces el entrar en su gloria era muerte. Ahora el no entrar en su gloria es muerte. Este cambio ocurrió desde luego cuando el velo fue roto en el Calvario, cuando el velo fue roto, el velo viejo. Ahora el no entrar en su presencia es muerte. Allá el entrar en su presencia era muerte. ¿Ven? Así va cambiando del uno al otro y uno tiene que hallar la escritura para ver en qué día estamos viviendo. Ahora, cuando el velo fue roto en el Calvario, el propiciatorio estuvo a la vista.
Pero, ¿qué pasó? Estaba colgado allí en el Calvario, sangrando. Así como ellos habían tomado sangre año tras año en el lavamiento del santuario y el rociamiento del propiciatorio. Allí, Dios, con su gran y poderoso golpe de fulminante poder, partió el velo hecho de piel de tejones desde arriba hasta abajo. Y el propiciatorio estaba a la vista. El genuino y verdadero Cordero de Dios estaba colgando a la vista en el Calvario. El verdadero propiciatorio. Cuando Dios había pagado el precio él mismo y había llegado a ser uno de nosotros y se había manifestado como un hombre para conocernos mejor y nosotros conocerle a él. El propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel día de la expiación. Pero he aquí, las tradiciones de los padres eclesiásticos en aquel día por sus tradiciones, habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo. Si ellos hubieran conocido la Escritura, las dos piezas se hubieran juntado como en el boleto chino. La profecía del Antiguo Testamento se hubiera cumplido, y fue. Y si ellos hubieran sido instruidos en la Escritura, hubieran visto el propiciatorio. Como dijo Moisés aquí, que hasta el día de hoy están velados. Aún está sobre sus corazones. Ellos no lo ven, pero Él fue Dios. El sufrimiento y la expiación. Él fue el genuino propiciatorio, parado a la vista. Como cantamos el himno, he aquí, miradlo a plena vista, allí está el gran conquistador, desde que partió el velo en dos. En ustedes, Él vino como el propiciatorio, colgado allí a la vista de toda la congregación. Pero ellos estando bajo la opinión popular. Ahora, hombres y mujeres y delegados en esta convención, yo quiero decir esto sin acepción de personas, pero a la luz de hoy, en vista de por qué estamos aquí, yo temo que las tradiciones de los padres eclesiásticos han ocultado esto de demasiada gente. Desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días, como fue profetizado, el velo ha sido roto, demasiada gente se esfuerza por quedarse con las tradiciones de los padres y por eso ellos no pueden ver este gozo inefable, esta paz y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, está a plena vista de los que creen. Él ocultó la palabra prometida para este día. Ahora, las tradiciones han producido un velo. Dicen que los días de los milagros han pasado, ellos. Un hombre me habló, un hombre fino y culto, allá en Tucson, Arizona, donde yo vivo. Yo había tenido una reunión en el Hotel Ramada y habíamos estado hablando en la convención de los hombres de negocio, donde el Señor Jesús se había hecho presente y había hecho grandes cosas. Y este caballero cristiano vino y me dijo, él es un ministro de la iglesia, un hombre fino. Y él me dijo, hermano Branham, usted está intentando proyectar al pueblo una edad apostólica. Él dijo, y eso que la edad apostólica ha cesado. Y yo dije, le ruego, mi hermano, que me muestre usted cuándo es que cesó la edad apostólica en la Escritura. Dije, la edad apostólica comenzó en el día de Pentecostés. Y ha sido, Pedro dijo en el día de Pentecostés, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aun para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuándo cesó? Si Dios aún está llamando, entonces la edad apostólica sigue vigente. Por lo tanto, allí es donde tratan de vendar la vista de tanta gente por las tradiciones de los ancianos, así como fue allá entonces, y fallan en ver por qué la gente se está regocijando tanto y por qué están tan entusiasmados y estas convenciones son tan raras, una cosa tan rara para otra gente.
Es porque estos pueden ver. Ellos han sobrepasado las barreras. Se han abierto camino a través de los velos hasta la presencia de Dios, en donde ven la promesa manifestada de esta hora, hecha manifiesta ante el pueblo. Ellos ven lo que Dios ha prometido. En Joel 2:28, Él prometió que en estos últimos días habría una lluvia tardía derramada sobre el pueblo. En los últimos días. Yo pienso que la palabra griega allí es cosmos, es kenos, la cual significa que Él se ha vaciado. No en la manera en que nosotros lo diríamos como algo que estuviera dentro de alguien y se hubiera vaciado, pero Él se ha derramado. Él cambió su enmorfe. Él cambió de lo que era a lo que es. Él nunca cambia su naturaleza. Pero en el día de Pentecostés, Él se cambió de ser hijo del hombre a ser hijo de Dios. Él vino no con el pueblo, sino que vino en el pueblo, ¿ven? El mismo Dios para llevar a cabo su ministerio a través de esta gran edad. Él profetizó en la Biblia que vendría un día cuando no sería ni día ni noche, pero al atardecer habría luz. Ahora el sol, hablando geográficamente, sale en el este y se pone en el oeste. Siempre el mismo sol. Ahora, cuando el Hijo HIJO se reveló en la manifestación de la palabra prometida allá en Israel, el pueblo del Oriente, hemos tenido un día de mucha tiniebla. Hemos tenido suficiente luz en los reformadores, etcétera, para formar iglesias y denominaciones y unirnos a ellas y entrar y besar a los pequeños, casar a los de más edad y enterrar a los muertos y etcétera, y vivir en la iglesia. Pero en el tiempo de la tarde habrá luz, dijo Él. Y en el tiempo de la tarde ninguna escritura puede ser quebrantada. Y el mismo HIJO que se vació, kenos, en el día de Pentecostés, prometió hacer lo mismo en el tiempo de la tarde. ¿Ven? Según la promesa. Hay que unir los dos pedazos de papel. Mire usted lo que está sucediendo y lo que Él ha prometido. Entonces podrá ver a dónde es que estamos. Hay que unir esta cosa. Uno puede ver la develación de este gran ser poderoso. Las tradiciones han cegado a la gente una vez más de estas grandes cosas que han sido profetizadas. Cuando Moisés bajó de la montaña, la cual estaba en llamas, cuán hermosa es la ilustración. Moisés había bajado a Egipto y les dijo a los padres de la iglesia que el Señor le había visitado en el nombre de Yo Soy. Ese nombre es en tiempo presente. No yo fui, yo seré, sino yo soy. Siempre el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es tiempo presente. Eso cuadra perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aún es la palabra profetizada y la congregación que habría de cuadrar perfectamente con esa palabra, la experiencia de este día. Los reformadores lo tenían. Oh, pero esto ya es otro día. Vean en qué día estamos viviendo. Así como Él no podía venir en los días cuando Él vino a la tierra en la forma que vino Moisés. Y en estos últimos días está profetizado que vendrá de esta forma. No puede venir en la forma del avivamiento de Lutero, no puede venir en la forma del avivamiento de Wesley. Es la hora de la restauración. Es un tiempo cuando tiene que volver a la luz original. El original. O como podríamos citar las escrituras en cuanto a ese punto. Y ustedes los teólogos, no importa de qué parte del mundo vengan, ustedes saben que eso es correcto, es una promesa. Eso es lo que hace al pueblo tan raro. Eso es lo que hace a los pájaros raros, como ustedes les llaman. Es porque el velo de la tradición ha sido roto y ellos lo ven. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es la promesa de Dios. No podemos ir contra eso, por cuanto las escrituras no pueden ser quebrantadas. Sí, hallamos que Él prometió que se vaciaría en su pueblo. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos.
Después de que Moisés había bajado a Egipto y había declarado esto, entonces el Padre vindicó su mensaje al bajar sobre el monte Sinaí, en la misma columna de fuego, y prendió el cerro en llamas. ¿Hemos notado a quién dio Él la promesa? Él lo envió con la palabra. Tenía los mandamientos. Y para tener esos mandamientos, los mandamientos eran la palabra. La palabra nunca había venido al pueblo. Así que la palabra siempre viene al profeta. Y él era el profeta de la hora, de esa hora. Así como Jesús era la palabra. Juan fue el profeta. Y Jesús vino a él en el agua, porque la palabra siempre viene al profeta sin fallar. La palabra viene. Así que Moisés, la palabra vino a él, los mandamientos, y él los tenía. Ahora, ¿por qué? Cuando la palabra fue dada y hecha manifiesta, Moisés tenía que velar su rostro, por cuanto la palabra no había sido completamente hecha manifiesta. Ellos sabían que algo había pasado, pero no sabían qué era. Los rugidos y los truenos, al punto que dijeron que no nos hable Moisés, sino Dios. Y Dios dijo, muy bien, eso haré. De aquí en adelante ya no apareceré así de esta forma. Yo les enviaré un profeta, así que yo hablaré a través de mi profeta. Ahora, si Moisés con la ley natural, como Pablo lo ha revelado a nosotros aquí en 2 Corintios, tenía que velar su rostro en lo natural, ¿cuánto más será glorioso lo espiritual y velado al incrédulo antes de ser hecho manifiesto a ellos? ¿Cuánto más llamarían? Moisés fue un pájaro raro. ¿Cuánto más lo van a llamar a usted? Que ha pasado a través del velo, que ha entrado en la columna de fuego y ha salido de allí con las bendiciones. Y ahora usted está velado. El pueblo no lo puede ver, ellos no lo pueden entender. Si lo natural fue glorioso, ¿cuánto más será lo sobrenatural? Si lo natural, lo cual tenía fin, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será esto, lo cual no tiene fin? Pero sigue velado. No está velado para el creyente, sino para el incrédulo. Él no lo puede ver. Dios siempre se vela del incrédulo. Las tradiciones lo ocultan, así como hicieron allá entonces, así lo hacen hoy. Lo que tenemos hoy es un velo espiritual, mientras que allá era un velo natural, vindicado por el profeta con la palabra escrita. Un profetizador, uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara. Ellos sabían que allí estaba la palabra, pero no sabían qué significaba, y luego Moisés la aclaró. Él dijo, el mandamiento dice esto, y esto es el porqué. Él lo aclaró, y antes de que fuera aclarado, estaba velado. Y así es también hoy. Velado al pueblo mientras no esté revelado y aclarado, mientras no sea revelado y aclarado al pueblo. Dios, el poderoso Dios, velado en carne humana, la palabra. Note, ahora, hallamos que fue oculto al incrédulo, mas revelado al creyente. Noten, Moisés tuvo que entrar en la columna de fuego, solo. Nadie podía entrar con él. No era... ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Precisamente que uno no entra a esto al unirse con un grupo pentecostal. Él no lo ha revelado a un grupo, él nunca lo reveló a un grupo, él lo reveló al individuo. Y así mismo es hoy. Usted dice, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a esto, pero eso no funcionará. ¿Ven? Y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo, era muerte. Y así mismo es hoy, muerte espiritual al tratar de personificarlo. Eso es lo que esta noche estamos viendo, las cosas que se están levantando entre los grupos. Comparaciones carnales. Personas tratando de actuar como lo genuino, mas viviendo una vida distinta. Beben, fuman. Mujeres viviendo de cualquier forma que desean, como el mundo. Se quedan en casa para ver la televisión y las cosas del mundo, y aún llamándose pentecostales. Están tratando de personificar la cosa genuina. Es que aún no les ha sido revelado. Cuando sí es revelado es algo glorioso y algo que le quita todo eso de usted. Cuando usted entra allí, usted llega a ser un velo.
No funcionará. Y el personificarlo era muerte. Moisés velado, él era la palabra viviente para aquel pueblo. Y hoy en día los que están velados son la misma cosa. Ellos son cartas escritas, leídas de todo hombre. No una carta nueva, pero la carta que ha sido escrita, hecha manifiesta. Son aquellos quienes creen la palabra y la promesa de este día, cuando Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Y esas son las cartas escritas. Pero cuando una persona intenta personificar aquello carnalmente, le resulta mal. Su vida muestra lo que usted es. En una ocasión había un joven, se metió en algunos problemas. Él era un joven bueno, pero él fue a la corte. El juez dijo: te he hallado culpable, te voy a condenar a cadena perpetua en la prisión. El joven dijo: yo quiero conducir mi propio caso. Él dijo: yo quiero basarme en mi historia. Él dijo: tú no tienes historia. Tu historia es lo que te ha condenado. Y así es hoy en día. La razón de que la iglesia no ha avanzado como debiera haber avanzado es por causa de su historia. Es una mentira. Tenemos que llegar a ser más dedicados. Tenemos que creer toda palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos hasta que esa palabra sea hecha real a nosotros. ¿Ven? La historia es lo que nos prohíbe la entrada. Pero en una ocasión, para darles una salida de esto, en esta misma corte, el joven no tenía dinero, no podía pagar. La multa estaba en los miles de dólares. Pero él tenía un hermano mayor que vino y pagó la multa por él. Ahora, nosotros tenemos un hermano mayor, Jesús, el Hijo de Dios. Y Él ha venido para pagar la multa para nosotros, si nosotros simplemente lo creemos y somos capaces de entrar tras el velo con Él. Como Él es nuestro Moisés, Jesús es nuestro Moisés de hoy. Moisés velado era la palabra viviente para el pueblo. Hoy Jesús velado es la palabra viviente para el pueblo, que Jesús en la iglesia. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, en el pueblo, revelando la palabra por medio de la promesa de este día. Eso cuadra perfectamente. Mismo. Recuerden, Moisés hizo esto y manifestó esto, no para todo el mundo, pero para el pueblo del Éxodo. Una sola clase de personas. Esos fueron los que salieron en el Éxodo. Y hoy, el Espíritu Santo, ante toda la gente que dice la sanidad divina no es correcta. Cuando yo estaba consultando, un médico me llamó el otro día acerca de una damita. Han habido 4 o 5 casos ahí. Cuando las personas estaban al punto de la muerte, les habían dado apenas horas y el Espíritu Santo los sanó. El médico lo estaba cuestionando. Él dijo: ¿cómo puede ser esto? Pues dijo yo: ese es mi paciente. Le dije: era, pero ahora es de Dios. Es su súbdito ahora. ¿Ven? Entonces pueden ver que la cosa es que Dios está llamando a un éxodo. Que salgan de atrás del velo carnal, quienes tratan de personificar, quienes tratan de unirse a la iglesia. Y no solo los metodistas, bautistas, presbiterianos y otros, pero iglesias pentecostales. Es un asunto individual, es usted y Dios. Se tiene que entrar, no su grupo, no su iglesia, no su pastor, pero es usted quien tiene que entrar. Quiero que noten otra característica de Moisés. Cuando él salió, aún siendo profeta, siendo el gran hombre que era, pero cuando él salió con la palabra, el pueblo vio que había cambiado. Algo le había pasado. Cuando él salió con la palabra vindicada de la hora, los mandamientos, él era una persona transformada. Y así también será usted cuando usted sale de atrás de ese velo humano. Se reiría de una reunión como esta. Aquel hombre que tropezaría con sanidad divina y diría: los días de los milagros han pasado. Si usted sale de atrás de ese velo humano, ese velo tradicional, de tradición, todo el mundo sabrá que algo ha pasado con usted. Como nuestro honorable hermano Jim Brown, me imagino que todos los presbiterianos saben que algo ha pasado con él, porque él salió de atrás del velo tradicional. Él vio algo en el pueblo que lo atrajo, y él salió de atrás de ese velo. ¿Bien? Cuando usted sale de atrás de ese velo, usted estará a la vista de todo el pueblo y ellos podrán ver que algo ha sucedido con usted. La palabra está velada al incrédulo,
pero está a la vista del creyente. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces era Dios. Allá entonces era Dios en un hombre, su Hijo, Jesucristo. Nosotros creemos eso. No solamente un profeta, no solamente un hombre cualquiera, un humano cualquiera. Era Dios en Cristo, Dios en un hombre, la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre. Dios es un hombre. Ahora es Dios en hombres. ¿Ven? La plenitud de Dios en la deidad corporalmente en toda su iglesia, manifestándose a sí mismo, cumpliendo su palabra. Ahora hallamos en todas las edades, Dios ha tenido piel encima. Dios ha estado oculto detrás de un velo. Eso me hace recordar una historia que sucedió allá en el sur. Y así que había un hogar cristiano. Y en este hogar cristiano, ellos creían en Dios y pensaron que Dios les protegía de todos los problemas, lo cual Él sí hace. Tenían un jovencito, un muchachito de 7 o 8 años. Y él asistía a la escuela dominical y era un jovencito muy fino, pero él se asustaba mucho en una tormenta y en particular cuando había muchos relámpagos. Cuando yo le contesto a un hombre el otro día, cuando se publicó aquello de aquel hombre siendo sanado, este mismo ministro dijo: hermano Branham, ellos están haciendo un Dios de usted. Bueno, era un crítico, así que pensé que lo dejaría, pensaba terminar allí con eso, pero no para herir, usted sabe, pero solo para, yo dije, ¿y está eso muy fuera de las Escrituras para que sea eso? Yo dije, no, no es. Dije, por cuanto Jesús llamó a los profetas dioses. Correcto, Dios. Y dicen, bien, pero ustedes tratan de tomar el lugar de Dios. Eso no está muy fuera de orden. Eso es exactamente lo que es, exactamente. Dios manifestado en carne, tal como Él prometió. Esta familia hallamos. Le conté esta historia, lo cual me vino a la mente ahora mismo. Una cierta noche había una tormenta y la mamá le dijo a Junior, dijo, ahora sube a la recámara, hijo, y acuéstate ya. Él dijo, mamá, tengo miedo. Él dijo, no hay nada que te va a dañar. Sube a la recámara y acuesta. El pequeño Junior se acostó y los relámpagos, veía los relámpagos afuera por el vidrio. El pequeño se puso muy nervioso. Escondía la cabeza a la cobija, pero aún podía oír el relámpago, podía ver los relámpagos que se reflejaban en el vidrio y podía escuchar los truenos. Entonces clamó, gritó, mamá. Ella dijo, ¿qué quieres, Junior? Él dijo, ven acá y duerme conmigo. Entonces, como haría cualquier buena madre leal, ella subió los escalones. Cuando llegó, tomó al pequeño Junior en sus brazos y dijo, Junior, tu mamá te quiere hablar por un momento. Dijo, muy bien, mamá. Ella dijo, ahora, tienes que tener esto en mente. Nosotros siempre vamos a la iglesia. Nosotros leemos la Biblia. Nosotros oramos. Somos una familia cristiana. Nosotros creemos en Dios. Dijo, nosotros creemos que en las tormentas y en todo lo que sucede, Dios es nuestra protección. Dijo, mamá, yo creo todito eso, pero dijo, cuando los relámpagos están tan cerca, dijo, yo quiero a un Dios con piel encima. Entonces yo pienso que no solo Junior, pero todos nos sentimos así. Cuando nos reunimos, cuando oramos el uno por el otro. Dios con piel. Y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel. Cuando Moisés lo vio, él tenía piel, parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, él tenía piel. En esta noche, Dios en su iglesia, Él está velado en su iglesia con piel. Él es el mismo Dios en esta noche. Hallamos eso. Pero hoy, como siempre, el velo de piel es donde tropiezan las tradiciones. Ellos siempre no pueden creer que ese es Dios haciendo eso, a esa gente actuar de esa manera, ¿ven? Es porque Dios está velado en su iglesia, en piel, encarnado, correcto. Él está oculto del incrédulo y revelado al creyente. Sí, Señor. Ahora, cuando su velo tradicional es de las tradiciones de los ancianos y la palabra es atravesado, desde luego, hoy mismo, luego está a la vista. Lo vemos a Él, deidad una vez más, velada en carne humana. Hebreos capítulo 1 dice así. También Génesis capítulo 18. Ustedes bien se acuerdan que Dios era un hombre parado ahí, comiendo y hablando con Abraham, y le dijo qué estaba haciendo Abraham en la tienda detrás de él. Y Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Deidad, velada una vez más en carne humana. Ahora recuerden, Jesús no dijo cuando el Hijo de Dios fuere revelado. En Lucas capítulo 17, yo creo, como versículo 20 o 21, o algo por allí. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre fuere revelado. El Hijo del Hombre de nuevo en
en la iglesia, revelado en seres humanos. No el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre nuevamente en su iglesia en los últimos días. Hallamos que Él lo prometió en las promesas de Dios. Notamos otra cosa. En el Antiguo Testamento tengo aquí una escritura en Éxodo que las pieles de tejones, ¿qué hicieron? Escondieron la gloria de Dios del pueblo. Las pieles de tejones. La razón de que el pueblo no la podía ver fue porque por una piel la cubría. La gloria de Dios estaba detrás de esa piel. Y ahora la gloria de Dios está detrás de la piel de ustedes. Correcto. Y las tradiciones no lo ven. Está detrás del velo a donde estaba su palabra. ¿Qué había detrás de aquellas pieles allá? Las pieles de tejones, en lo cual no había hermosura para que lo deseáramos. Cuando fue hecha carne y habitó entre nosotros, aún no tenía hermosura para que lo deseáramos. Y ahora es lo mismo hoy en día. No hay nada en un hombre o una mujer que pueda ser deseado, sino lo que está detrás. Eso es. Bueno, usted dirá que el hombre yo conozco que antes era un borracho, antes era así. A mí no me importa lo que hacía antes. ¿Qué es lo que está detrás de esa piel? ¿Qué está allí? Eso es lo que cuenta. La gente está ciega. La piel ciega a la gente, ¿ven? Dice, me acuerdo cuando esa mujer antes hacía, yo sé lo que era antes, pero ¿qué de hoy? ¿Ven? Esas pieles antes estaban sobre los tejones, pero ahora están ocultando la gloria de Dios. La tienen oculta. Estaban sobre los animales, pero ahora encierran la gloria de Dios. Y así también su piel puede ser cambiada en esta noche para ser hecha morada de Dios. Dios morando en humanidad. Fíjense las pieles de tejones. Hallamos que detrás de eso, allá adentro estaba la palabra. Y la palabra, allí también estaban los panes de la proposición. El arca fue rociado. ¿Y qué fue eso? Allí estaba la gloria chaquina. Ahora la palabra es una simiente y no puede producir nada hasta que le pegue el sol. El sol tiene que dar en la simiente para hacerla producir, para hacerla brotar. Y esa es la única manera en que uno toma la palabra. Ven, tome la palabra de Dios en su corazón y camine en la gloria chaquina. Y cuando lo hace usted, eso producirá el pan de la propiciación, el maná, que solo es dado para un pueblo separado. Los únicos que pueden comerlo, que les es permitido comerlo, es únicamente el pueblo que es permitido y lo conoce. Pablo aquí dice, cambiado de gloria en gloria, ¿lo ven? Finalmente llega nuevamente a su gloria original. Es como una semilla de la florecita Don Diego. La semilla de una flor cae al suelo. La semilla de maíz cae al suelo. ¿Qué pasa primero? Brota y es una hojita. Luego sube hasta la borla. Luego de la borla vuelve al grano original. Bueno, es exactamente lo que ha hecho la iglesia. Vino a través de Lutero, Wesley y ahora de nuevo al grano original. De nuevo a su gloria original. De nuevo a la gloria que era en el principio. El sol que salió en el este es el mismo sol que está manifestando la misma cosa en el oeste. Cambiando de gloria en gloria. Cambió del paganismo a Lutero, de Lutero a Wesley y de Wesley a Pentecostés, y así sigue y sigue, cambiando de gloria en gloria, produciendo el maná escondido. Y ahora está maduro para traerlo a Él exactamente como era en el principio. Su mismo ministerio, el mismo Jesús, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el mismo ser que bajó en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que es manifestado hoy. Gloria, en gloria, en gloria, y de nuevo a su simiente original con el bautismo del Espíritu Santo, con las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo bautismo, la misma clase de gente actuando de la misma manera, con el mismo poder, la misma sensación, pues de gloria en gloria. Y el siguiente cambio será de esta gloria a un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, donde lo veremos. Abraham vio lo mismo. Ahora noten. Vemos cómo fue cambiado. Desde el Calvario hemos sido invitados a participar de su gloria. Pero en 1 Corintios 12, somos bautizados en su cuerpo. Por un mismo espíritu somos todos bautizados. No por un agua, sino por un espíritu somos todos bautizados, correcto. Ahora, entonces llegamos a ser parte de él. Ojalá no los esté reteniendo mucho, ¿ven? Ojalá que no sea así. Pero es como una gran sinfonía
que está tocando, o más bien desarrollando un drama. Yo no conozco mucho acerca de sinfonías o de drama, pero estaba presenciando esta obra dramática a la que me refería antes, Carmen, cuando mi hija y los demás estaban en eso. Y estaban participando en esta sinfonía en Carmen. Estaban actuando, la música estaba relatando la misma cosa. Y así es cuando uno está bautizado por el Espíritu Santo en Cristo. Ahora, vean, muchos de ustedes han leído o escuchado el cuento del gran compositor ruso que compuso Pedro y el Lobo, y cómo ellos ejecutan eso en símbolos y todo. Cualquiera que conoce la historia, que lo esté leyendo de un papel y puede escuchar la sinfonía, cómo viene desarrollándose el drama, cómo viene tocándose, ellos conocen todos los cambios. Pueden mirarlo aquí y ver los cambios. Pero ahora, ¿qué pasa si el compositor escribe algo y hallamos que no es ejecutado correctamente? Entonces hallamos que algo sucede. Hay algo que falta. Cuando los vemos, el que lo compuso y lo escribió, y luego la sinfonía está tocando eso y da una nota errada. Hay algo mal. El director dio una señal errada. ¿Ven? Eso es lo que pasa hoy en día. Mis hermanos luteranos, mis hermanos bautistas, mis hermanos pentecostales, todos mis hermanos de todas las distintas denominaciones. Eso es lo que pasa, ¿ven? Ustedes están tratando de tocar una nota que ya fue tocada ya en los días de Lutero, Wesley o algo así, cuando en realidad la hoja de música aquí muestra que ya estamos en otro día. No podemos vivir en la luz de Lutero. Él fue un reformador. Agradecemos su parte, pero eso ya se tocó. Ahora ya estamos acá al final del libro, ¿ven? No podemos tocarla así, de esa manera. Ahora, la única manera en que van a poder hacer esto, mis hermanos, es esto. Es así, y hermanos del mundo, diría yo, de las distintas partes del mundo. Hay una sola manera para que ese director lo haga. Él tiene que entrar en el mismo espíritu del compositor. Entonces lo capta. Cuando la iglesia, la sinfonía misma, donde el mundo está a la expectativa de estas señales y maravillas, cuando la iglesia y el compositor, el director, todos estén en el mismo espíritu del compositor, luego cuando ellos digan los días de los milagros han pasado, eso no da la nota correcta, pero cuando entra en el ritmo correcto y en el espíritu correcto, ¿cómo lo van a lograr sin que baje el espíritu del compositor? Amén. Luego cuando usted dice los días de los milagros no han pasado, la sinfonía clama ¡Amén! Cuando damos con que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la sinfonía dice ¡Amén! Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La sinfonía clama ¡Amén! Lo he captado. Entonces ya no es cuestión de adivinanza. Toda la sinfonía completa está en armonía con la palabra. Simplemente va. Oh, es una cosa magnífica. El director y el compositor tienen que estar en el mismo espíritu. Y asimismo los músicos tienen que estar en el mismo espíritu para ejecutarlo. Y el mundo se está preguntando qué está pasando. Hablan tanto del comunismo, me han cansado de eso y todo esto de la integración y todo lo demás y la segregación. Oh, misericordia, todas estas boberías, cuando la venida del Señor está a la mano. Hay algo que no está dando la nota correcta. Temo que los directores se han salido del espíritu del compositor. Cuando obtenemos el espíritu del compositor, el poder original de Dios, que la Biblia dijo que los hombres de la antigüedad fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta Biblia, entonces verán esas dos piezas del boleto chino que se van a unir, así como se unirán esta Biblia de Dios y el creyente. Porque ambos están en el mismo espíritu, ambos son la misma cosa, ellos encajan perfectamente bien. Lo que necesitamos nosotros hoy son directores, correcto, de nuevo a la palabra. Volvamos y creámosla así como dice. Luego usted puede ver a Dios mismo. Esa es la revelación. El drama le es hecho real. Hoy día dicen, bien, Él es un Dios histórico. Nosotros sabemos que Él cruzó el Mar Rojo, Él hizo todo esto. Y Él estuvo en el horno ardiente con los jóvenes hebreos. ¿De qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo hoy? El hombre siempre está glorificando a Dios por lo que hizo, pensando en lo que hará, ignorando lo que le está haciendo.
Sencillamente está en el hombre hacer eso. Y es lo mismo hoy, mis hermanos. Es la misma cosa. Oh, mi hermano. Vamos y hagamos que la sinfonía toque bien para que el mundo se dé cuenta. Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todo hombre a mí. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En cuanto a los directores, que entren en el espíritu correcto con los músicos y ambos con el compositor, todo estará bien. Entonces no habrá nada de suposición y adivinar. Entonces somos identificados con Él. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Estamos identificados con Él en Hechos capítulo 2. Estamos identificados con ellos, con el mismo bautismo, la misma cosa. Todo lo que Él era, entonces, y todo lo que Él es hoy, todo lo que Él era y todo lo que Él es, eso somos nosotros. Exactamente. De igual manera, si yo quisiera ser un verdadero americano, tengo que estar identificado con todo lo que la patria era y todo lo que es. Tengo que estar identificado con ella. Si soy un verdadero americano. Si soy un verdadero americano, entonces yo llegué allá a la piedra en Plymouth. Amén. Lo hice. Si soy americano. Y usted también. Usted llegó a la piedra en Plymouth con los padres peregrinos. Allá en la piedra en Plymouth. Cuando ellos llegaron allá, yo estaba con ellos. Y también usted todos. Yo cabalgué con Paul Revere por todo aquel camino para avisar del peligro. Correcto. Aquí mismo en Valley Forge. Yo crucé el helado río Delaware con aquellos soldados, los cuales ni mitad tenían zapatos. Yo oré de antemano toda la noche con George Washington. Crucé el río Delaware con una visión en mi corazón. Nosotros somos americanos. Sí, señor, allí en Valley Forge. Ciertamente, así lo hice. Yo di gracias con los padres originales allá en aquel primer día de acción de gracias. Yo di gracias. Soy un verdadero americano. Yo fui identificado allá en aquella mesa. Si soy un verdadero americano, yo fui identificado cuando me paré al lado de Stonewall Jackson. Si soy un verdadero americano, fui identificado con el motín de té allá en Boston. Sí, señor. Cuando no permitimos que nos engañaran. Yo fui un verdadero americano, yo fui identificado allí con eso. Sí, señor. Oh, mi hermano. Yo soné la campana de la libertad en aquel primer 4 de julio en 1776. Yo soné la campana de la libertad aquí mismo y declaré que somos independientes. Para ser un verdadero americano tuve que hacerlo. Fui identificado con su vergüenza en la revolución. Cuando el hermano peleó contra... Tengo que llevar su vergüenza así como tengo que llevar su gloria. Si soy un americano, así tiene que ser. Yo fui identificado con ella. Sí, señor. Yo fui identificado allá en Gettysburg cuando Lincoln hizo aquella declaración. Sí, señor. Yo estaba en la isla Wake, sobre los cuerpos sangrientos de aquellos soldados. Me levanté sobre la isla Wake. En Guam yo ayudé a izar aquella bandera. Yo soy un verdadero americano. Amén. Todo lo que ella es, yo soy. Y muy orgulloso. Sí, en realidad. Todo lo que América ha sido, todo lo que es, yo soy todo eso para ser un americano. Todo lo que ella era, yo tengo que ser, porque yo estoy identificado con ella. Y lo mismo es al ser un verdadero cristiano. Uno tiene que estar identificado con todo. Yo prediqué con Moisés y estuve con Noé y advertí al pueblo del juicio venidero para ser un verdadero cristiano. Yo estuve con Moisés allá frente a la zarza ardiente. Yo vi la columna de fuego. Yo vi su gloria. Yo estuve con Moisés allá en el desierto. Para ser un cristiano yo tengo que estar identificado con todo lo que Dios era. Para ser un cristiano, yo vi su gloria, yo escuché su voz. No trate usted de explicarlo de otra forma porque yo allí estuve. Yo sé de qué estoy hablando. Yo vi lo que sucedió, sí, Señor. Yo estuve en el Mar Rojo cuando vi el Espíritu de Dios bajar. Partir el agua de lado a lado, no a través de algunos juncos como están tratando de decir hoy, pero a través de un mar como de 90 pies de profundidad. Yo vi el Espíritu de Dios, yo caminé con Moisés por aquel terreno seco, atravesando el Mar Rojo. Yo estuve junto al monte Sinaí, vi los relámpagos y oí los truenos. Yo comí del maná ya con ellos. Yo bebí agua de aquella roca y aún lo estoy haciendo en esta noche. Yo fui identificado con aquellos que comían el maná. Yo fui identificado con aquellos que bebieron de la roca. También fui identificado cuando Josué tocó la trompeta y se derrumbaron los muros de Jericó. Yo estuve en el foso de los leones con Daniel. Yo estuve en el horno ardiente con los jóvenes hebreos. Yo estuve con Elías en el monte Carmelo. Yo estuve con Juan el Bautista ante aquellos críticos. Yo vi al Espíritu de Dios descender. Yo escuché la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, Señor, yo ciertamente fui identificado con Él, exactamente. Yo fui identificado allá en la tumba de Lázaro cuando Él resucitó a Lázaro. Yo fui identificado con la mujer junto al pozo cuando Él le habló de sus pecados. Sí, Señor, ciertamente fui identificado con Él en su muerte. Yo fui identificado en aquella primera Pascua. Yo me levanté con el de la muerte. Yo estoy
identificado con Él en su muerte. Yo estuve con los 120 allá en el aposento alto. Yo fui identificado allá con ellos. Oh, me siento religioso, amén. Yo estuve identificado allá. Yo soy uno de ellos. Yo fui identificado. Yo tengo la misma experiencia que ellos tuvieron. Yo estuve allí cuando sucedió para ser un verdadero cristiano. Yo soy testigo del viento recio que entró allí. Yo soy testigo de eso. Yo sentí el poder de Dios mientras se estremeció. Yo estuve con aquellos que hablaron en lenguas. Yo sentí la unción bajar ahí. Yo estuve con ellos. Yo fui identificado con ellos cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en lenguas en ellos. Yo estuve con Pedro ante los críticos en Hechos 2, capítulo 2, cuando él predicó aquel gran sermón yo estuve identificado con él. Sí, Señor. En Hechos capítulo 4, cuando se reunieron, yo estuve con ellos cuando el edificio se estremeció. Después de aquella reunión de oración, el edificio se estremeció donde estaban sentados. Yo fui identificado allí con ellos. Yo prediqué con Pablo en la colina de Marte. Sí, Señor, yo estuve con Juan en la isla de Patmos y vi su segunda venida. Yo estuve con Lutero en la Reforma. Yo estuve con Wesley, aquel tizón sacado de las llamas. En el tiempo de aquella rebelión contra la iglesia anglicana. Yo estuve allí con él. Y aquí estoy en esta noche, 1964, Filadelfia, Pensilvania. Identificado con la misma clase de gente, con la misma clase de experiencia. Así tengo que ser para ser un cristiano. Tengo que mantenerme identificado donde la palabra de Dios está siendo manifestada. Yo estoy identificado con un grupo que siente el Espíritu de Dios. Yo estoy identificado con un grupo que sabe que Él ha sido develado, los cuales conocen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y conocen que esto no es fanatismo. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy identificado con ese grupo aquí en esta noche. Sin embargo, son llamados un lote de herejes y hasta un lote de fanáticos por causa de la palabra de Dios. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a aquellos. Estoy con las cartas leídas de las cuales hablé, vindicadas. Dios velado en carne humana, en hombres y mujeres. Oh, Dios en su morfio una vez más, se ha develado y se ha dado a conocer a su pueblo. El gran rey que puso a un lado su gloria. Un tiempo y el mundo no me verá más. Yo estaré velado para ellos, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación, cambiando de Lutero a Wesley, siguiendo de gloria en gloria. Todavía soy el mismo, que está volviendo a la gloria original. Aleluya. Ha roto todo velo denominacional, toda barrera de sonido. El sonido que dice, oh, es fanatismo. Él atravesó eso. El sonido que salió por allí dijo, oh, esa gente está loca. Él atravesó ese velo. Sí, lo hizo. Oh, ustedes no lo pueden hacer, ustedes no son más que un montón de fanáticos. Él atravesó eso. No existe tal cosa como la sanidad divina. Él atravesó eso. Oh, mi hermano, porque su palabra dijo que lo haría. Usted no puede conquistar la palabra de Dios. Y allí está parado él aún esta noche, el gran conquistador, desde que ha roto todo velo metodista, bautista, presbiteriano y toda otra clase de velo. Todavía está parado entre su pueblo en esta noche sin ser conquistado por las tradiciones. Que la gente diga lo que quiera, haga lo que quiera, todo lo que ellos quieran hacer. Dios viene y rompe esa barrera de sonido. Y recuerden, me dicen que cuando un avión en realidad rompe la barrera de sonido, entonces no tiene límite de velocidad. Yo les digo que cuando ustedes rompen esa barrera de tradición que dice Jesús fue allá, pero no es hoy, cuando ustedes descubren que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces no hay límite a lo que Dios puede hacer aquí mismo en esta convención para mostrarle a este mundo lo que necesita. No una feria mundial, no un avivamiento mundial que estará lleno y bautizado. Más bien un avivamiento mundial que estará lleno y bautizado con la presencia del Dios viviente, en morfe, revelándose a sí mismo en carne humana. Aleluya. Yo creo que ha roto toda barrera, todo velo. Todo velo. Nada puede ocultar su presencia. Cuando la gente tiene hambre en su corazón, hay un velo listo para ser roto. Pueden contar con eso. Él ha roto todo velo con su gran Espíritu Santo. Y aquí está parado en esta noche el gran conquistador. El mismo ayer y hoy por los siglos. Sanando a los enfermos, bautizando a los creyentes, así como ha hecho siempre. Él es el gran conquistador. Los demonios enjuiciados están huyendo. Sí, Señor. Siempre es así cuando Él está presente. Ya terminando diré esto. Había una historia hace muchos años de un anciano violinista. Él tenía un violín muy viejo y lo iba a vender. Ustedes seguramente han oído la historia muchas veces y querían venderlo por cierto precio.
Y el subastador dijo, ahora, ¿quién me dará un tanto más? Me parece que le ofrecieron unas cuantas monedas, quizás 50 centavos, algo. Una vez, dos veces. De repente un hombre se levantó allá atrás y dijo, un momento. Vino al frente y tomó el instrumento. Pensemos que quizás tocó este himno. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Purifica a cada cual que se sumerge en él. Luego, cuando él colocó nuevamente el instrumento, no había un ojo sin lágrimas en todo el lugar. Luego el hombre dijo, ¿quién dará? Uno dijo, 5,000, 10,000 acá. No tenía precio. ¿Por qué? El maestro del violín había revelado su verdadera calidad. Oh, hermano, hermana, ahora mismo permita usted que el maestro de esta palabra, quien la escribió, el gran Espíritu Santo, prepare su arco con amor y toque a través de su corazón. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Usted verá el valor total y podrá ver al Dios develado aparecer en escena. Que Él es el mismo que era cuando fue derramado en el día de Pentecostés sobre el pueblo, cuando el Kenos mismo se vació en ellos. Correcto. Usted dirá, hermano Branham, yo lo he intentado, yo he hecho esto y aquello y lo otro. Un día yo estaba celebrando una reunión en Carlsbad, Nuevo México, y bajamos a aquella gran cueva que contiene muchos murciélagos, y era un poco tétrica. Llegamos allá abajo y el hombre, cuando llegó a cierto lugar, él apagó las luces. Bueno, usted puede imaginarse qué tan oscuro era. Era tan oscuro que uno lo podía sentir, y así es como estos tiempos se están poniendo. Cuando vemos que la iglesia falla en reconocer la palabra de Dios, cuando vemos que nuestras hijas de Sion están haciendo las cosas que están haciendo, cuando vemos a nuestros hermanos fumando y bebiendo, contando toda clase de chistes sucios y cosas, y aún tratando de mantener su confesión en Cristo. Oh, mi hermano, está oscuro, está totalmente oscuro. Vemos la señal de su venida. Siempre lo más oscuro es justamente antes del amanecer. Luego sale la estrella de la mañana para recibir el día y anunciar y mostrar que viene. Noten, en aquella cueva, cuando apagaron la luz, había una niñita que comenzó a gritar por lo más fuerte que podía, y había un muchachito parado junto al guía, y él vio cuando el guía apagó las luces así, y su hermanita estaba muy asustada. Estaba gritando y saltando, diciendo, oh, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben lo que él gritó? Él dijo, no temas, hermanita, aquí está un hombre que puede encender las luces. Escuche, hermanito, usted quizás piensan que nosotros somos pocos y en la minoría, pero no teman, hay un hombre aquí que puede encender las luces. Ese es el Espíritu Santo. ¿Lo creen ustedes? Miremos nuestros rostros por un momento. Perdónenme que los haya detenido así. Oh, gran Dios del cielo, develándote, descubriéndote, dándote a conocer el gran Rey de Gloria. Toma estas pequeñas ilustraciones en esta noche y permite que penetren en el corazón del pueblo. Permite que podamos ver a aquel ser develado, aquel que bajó y partió el velo del templo. Luego salió de atrás de ese velo y vino directamente a los velos humanos una vez más en el día de Pentecostés. Siempre ha sido el mismo, cambiando de gloria en gloria. Ahora estamos igual que toda la naturaleza, actuando así, volviendo directamente a la semilla original, directamente de una edad de la iglesia a otra. Aquí en esta última edad, aquí estamos una vez más volviendo al original que fue derramado en el día de Pentecostés, para así cumplir toda Escritura. La luz en el tiempo del atardecer y las obras que yo hago también vosotros las haré, y tantas otras cosas que tú prometiste en tu palabra. Padre, si hubiera aquí uno que aún no ha atravesado ese velo, o si hubiera uno aquí que solamente ha personificado a otro que sí ha atravesado ese velo, concede gracia en esta noche, Padre. Que ellos puedan ver al gran conquistador parado aquí, lleno de gracia y poder para perdonar. Concédelo, Padre. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá algunos aquí. ¿Cuántos podría yo decir así? ¿Cuántos dirán, hermano Branham, estoy levantando mi mano? Ore por mí. Mantenga sus rostros inclinados y su mano en alto. Yo quiero atravesar todo velo hasta poder ver realmente al conquistador. Dios les bendiga. Miren cuántas manos allá en los balcones al lado derecho. Dios les bendiga. La galería de atrás, Dios les bendiga. Les bendiga. Sean honestos. Al lado izquierdo, levanten su mano. Digan, hermano Branham, quizás yo he sido cristiano por muchos años, pero en realidad nunca he atravesado el velo. Nunca lo he hecho. No tengo yo lo que ellos tenían allá. Hoy en día yo soy una planta de invernadero. Una flor que es criada. Tome usted una flor que es criada en un invernadero. Uno tiene siempre que estarla cuidando, acariciándola, rogándola,
poniéndole toda clase de cosas. Pero aquella planta original que crece allá afuera en el desierto, la misma clase de flor parece. Pero allá no le cae agua, pero tampoco le molestan los insectos. Es vigorosa. Es una real. ¿Podría usted comparar el cristianismo con el cristianismo de hoy con lo que era allá? ¿Puede imaginarse usted a este grupo, lo que nosotros llamamos cristianos hoy a través del mundo, siendo como aquellos después de Pentecostés, mimados, palmeados y de una iglesia a otra, y si dicen algo que no les gusta, se levantan y se van? Y ¿puede usted imaginarse eso? No. ¿Qué es lo que pasa? Es una reproducción. Miguel Ángel, que creó el monumento de Moisés. Usted puede comprar una reproducción muy barata, pero el original, el que pintó la Última Cena, supongo que esa pintura original costaría millones de dólares, si aún se pudiera comprar. No sé ni dónde está, pero usted puede comprar una reproducción barata de aquello por $1.98. Sí, se puede, y así es hoy en día. Un cristiano barato, una reproducción, uno que anda uniéndose a la iglesia, eso se puede comprar por un cigarro o por una sola bebida, o una mujer que se corta el cabello, se pinta los labios. Usted la puede comprar con cualquier cosa de las modas del mundo, pero usted no puede ni tocar a una genuina. Yo lo veo a él claramente, mismo ayer y hoy por los siglos. Cristiano, ¿no desea usted ser un verdadero cristiano? Si hubiera algunos que no levantaron las manos, lo harán ahora mientras... Ahora vamos a orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso está bien. Nuestro Padre Celestial, tu palabra no volverá a ti vacía. Tú eres quien hizo la promesa. Yo solo soy responsable por decir que tú lo dijiste. Solo estoy repitiendo tus palabras. Tú dijiste, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tú lo prometiste. Y Señor, sabemos que hoy en día tenemos aquellas reproducciones. Muchos que dicen que creen cuando no creen. Eso se nota. Pero Señor, también hay algunos genuinos. Yo ruego que tú concedas en esta noche que cada hombre y mujer, muchacho, muchacha, no importa de qué nación sean, de qué color sean, a qué iglesia pertenecen. Oh Dios, llénalos. Que ellos puedan ver la verdadera manifestación de aquel mismo Jesús hoy aquí entre nosotros, así como Él fue en el día de Pentecostés, cuando Él se reveló para esta edad, siendo el Espíritu Santo. Concédelo. Viendo que la palabra ha sido cumplida, las profecías han llegado a suceder. Compramos lo que hoy se llama iglesia en el mundo, o más bien el Concilio Mundial de Iglesia, y comparamos eso con la promesa de Pentecostés. No hay ninguna comparación. No podemos lavar nuestra ropa sucia con ese boleto. Pero Señor Dios, si nosotros volvemos a esa fuente, allí hay un proceso de lavamiento. Entonces nuestra experiencia y la palabra de Dios concordarán la una con la otra. Entonces podemos reclamar nuestra posesión. Concédelo, Señor, en esta noche mientras entrego a esta gente en tus manos. Padre, concede a cada uno conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.